Les damos la bienvenida al quinto episodio del video podcast del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala. Hoy conversaremos sobre la encuesta empresarial en Guatemala 2025, un proyecto clave para entender el ecosistema empresarial de nuestro país. El proyecto de la encuesta empresarial Guatemala 2025 es una iniciativa global del Banco Mundial que se lleva a cabo en alrededor de 160 países. La encuesta aborda diferentes temas como son el acceso al financiamiento, el clima empresarial y el desempeño de las empresas. Sobre todo también cuáles son los principales obstáculos y desafíos que enfrentan en la gestión de sus negocios. La Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, es la coordinadora a nivel centroamericano de este ejercicio de la encuesta empresarial y le ha solicitado al OES ejecutar el trabajo de campo que consiste en la realización de 360 encuestas a empresas seleccionadas por el Banco Mundial. En este ejercicio se recopilan también datos que permiten alimentar los indicadores del Business Ready, que proporcionan a la vez evidencia para promover reformas y que contribuyen a mejorar el desempeño del sector privado. Mi nombre es Luisa María Mazariegos, soy investigadora del Observatorio Económico Sostenible y me acompaña Lucía Sánchez. Ella es estudiante del tercer año de Antropología en la Universidad del Valle. Bienvenida, Lucía. Gracias. Quisiera que me contaras, por favor, de tu experiencia y participación en el proyecto, cuáles son los desafíos y retos más relevantes que has encontrado en las empresas que hemos encuestado. Ok, creo que el principal de ellos que puedo pensar ahorita es todo este tema de la repercusión que tuvo todo lo de COVID-19 en las empresas, sobre todo las empresas en el sector privado. Hubo un montón de cosas a las que ellos pues tuvieron que adaptarse y todo eso, pero aún así estas empresas siguen creciendo. Ahora, otro aspecto bastante importante que a mí me pareció muy interesante, también lo platicamos con mis compañeros cuando hicimos las entrevistas, es el aspecto de la competencia. Todo este tema de la competitividad laboral sí es bastante importante para ellos, cómo se enfrentan ellos a los obstáculos que ellos llegan a tener e incluso la manera en la que se van adaptando también. Sobre todo parte de ello es mucho como esa cosa de que ellos se enfocan mucho, por ejemplo, especializarse según el sector en el que ellos están trabajando. Bueno, y a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo es que es estratégico para Guatemala participar en esta encuesta del Banco Mundial y especialmente cómo aportaría a las políticas concretas? Sí, gracias, Lucía. Pues es muy importante porque, como te contaba, esta encuesta se realiza a nivel mundial en 160 países. Claro. Se utiliza una metodología ya probada y que es la misma en todos los países. Por lo tanto, la información que se recoge es comparable en esos 160 países, lo cual nos da a nosotros como país la posibilidad de compararnos en una escala mundial y ver en qué aspectos estamos mejor que otros o en cuáles necesitamos mejorar. Por otro lado, la encuesta se actualiza, se realiza periódicamente cada 3 años aproximadamente, lo cual nos permite tener datos que son actualizables y tener como una evidencia para la generación de políticas públicas. Entonces, creo que esos son los dos aspectos más importantes en el caso de Guatemala, porque el Banco Mundial puede hacer recomendaciones que permitan mejorar el sector empresarial en el país. Sí, ok, qué interesante. Eso sí veo que, pues, o sea, sí están como conscientes de como todas esas partes, ¿verdad? Ahora, Lucía, tú tal vez nos puedes compartir cómo o qué estrategias se utilizaron para asegurar la participación de estas empresas y la confiabilidad de los datos. Ok, primero que nada, sí estuve consciente de que se hizo una invitación individual a cada empresa. De hecho, incluso en muchos casos se llegó a confirmar que las empresas estuvieran en el lugar que decían que estar. Algunas, de hecho, no lo estaban. Y fue bien interesante porque, de hecho, ya compartiendo una experiencia con mi compañera, nos fuimos también como de campo a como que hacer esa investigación de si las empresas estaban ahí. Fueron 4 empresas las que fuimos a visitar en zona 1 y zona 3. Y
de esas, solo una estaba en donde decía estar. Entonces fue súper, curioso, ¿verdad? Porque hay unas que ya tenían años de no estar ya funcionando, entonces todo eso se tomó en cuenta como pues, ya después ir a ellas, ¿verdad? Otra cosa es, claro, el consentimiento informado, pues, por cuestiones éticas, claro, es como lo primero que se les da a las empresas medias, ya te tienen contacto con ellas y su aprobación, esto es voluntario. Y por último, también puedo pensar en que, pues, todo el acceso de información es claramente confidencial y pues todo llega a ser anónimo en el momento que ya, pues, o sea, se comparte. Quizá para ampliar un poquito la información, la muestra de empresas que el Banco Mundial nos da, y de esas 360 empresas, hay algunas que han sido o han participado en los ejercicios anteriores. Entonces a estas se les da un seguimiento longitudinal y precisamente por eso pudimos tener en esa base de datos la información de empresas que han cambiado de dirección, que han cerrado o que han cambiado de su quehacer, digamos. Entonces es interesante lo que dice Lucía por eso mismo, porque nos permitió actualizar esa base de datos que el banco está manejando desde experiencias anteriores. Sí, claro. Y por otro lado, lo que nosotros hicimos también para poder contactar a estas empresas y tener una mayor participación fue contactar a las cámaras empresariales antes de empezar el estudio e informar que se iba a realizar el estudio y que sí, a través de las cámaras podríamos lograr ese apoyo de sus agremiados. Y creo que esto ha sido favorable para no solo dar a conocer el proyecto, sino que tener mayor participación de las empresas. Ok. Super, y ahora, ¿cómo se garantiza que estas 360 empresas representan realmente al sector privado de Guatemala? Sí, pues como te he comentado, la metodología, el diseño fue realizado por el Banco Mundial. Nosotros simplemente estamos realizando la fase de trabajo de campo. En esta metodología se hizo una selección de una muestra que es representativa para Guatemala. Los 360 empresas son representativas y se asegura que estén representadas empresas de diferentes sectores. Hay sectores que no son de interés para este estudio, que es el sector agrícola, el sector financiero y las empresas que tienen capital público. Ninguna de esas está incluida en el estudio, pero todas las demás sí. Y también la muestra o la selección de la muestra toma en cuenta el tamaño de cada empresa. Entonces tenemos representadas pequeñas, medianas y grandes empresas en esa muestra. Y por último se hizo una selección a nivel nacional, por lo cual el trabajo se está realizando no solo en el departamento de Guatemala, sino que en todos aquellos departamentos en donde haya empresas seleccionadas. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema y quisiera que tú nos comentes qué tecnología fue la que se utilizó para la aplicación de estas encuestas y qué ventajas ves tú en esta forma de utilizar esta tecnología como método de recolección de datos. Ok. Bueno, primero, creo que yo pienso mucho en compararlo con los métodos como que nos han enseñado, por ejemplo en mi carrera, que pues es una ciencia social, los métodos tradicionales, ¿verdad? Ahí utilizamos, nos dan una tableta, eso fue lo que más me gustó porque es súper fácil manejar los datos. Es ahí de hecho donde primero se hace la verificación de la ubicación, la hora que se está realizando y se está iniciando y terminando la entrevista. También ahí es donde se van apuntando como todos los datos. Hay datos que se deben de confirmar y la misma tableta te avisa si te faltó este dato o pusiste un número mal o por ejemplo como que hay algo que no coincide, eso te avisa y entonces te hace volver a verificar y volver a eso, o sea, después de la encuesta o en ese mismo ratito decir ok, tengo que hacerlo, lo apuntas y pues lo vuelves a hacer. Entonces eso ayuda un montón. Creo que esa parte de la tecnología a mí me gusta un montón porque son cosas que quizá a uno se le pasan por alto si es por ejemplo en un papel o en una libreta. Eso y pues parte de eso pues obviamente las entrevistas son presenciales, es como parte de esa metodología,
Pues si es un caso especial se puede hacer virtual, pero honestamente sí, lo que se busca es más hacerlo de manera presencial. De manera presencial. Fue una experiencia muy buena. Creo que también algo importante es que las capacitaciones incluyeron la parte del uso de esa tecnología, sí, para que pudiéramos comprender muy bien el funcionamiento de esas aplicaciones y sobre todo esos controles que la misma aplicación te permitía pues tomar en cuenta al momento de escribir un dato que tuviera consistencia con lo que habías puesto anteriormente y revisar cualquier cosa que la tableta marcara como error, ¿verdad? Sí, sí. Sí, la verdad es que fue muy útil. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y ahora los datos de esta encuesta yo entiendo que son públicos. ¿Cómo podrían los investigadores y los estudiantes utilizarlos como para futuros proyectos o investigaciones? Claro que sí, como parte del compromiso que como universidad estamos asumiendo con las empresas a las que estamos visitando y que forman parte del estudio, es precisamente la devolución de esos resultados. Claro. El Banco Mundial en su sitio web tiene un apartado únicamente para la encuesta empresarial. Y en ese apartado se publica, cuando los datos ya están procesados, el informe de la encuesta empresarial para cada país. Entonces es muy importante porque cada país dispone públicamente de ese informe y además nosotros vamos a hacerles llegar a ellos una copia de ese informe. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? Al momento de la invitación les estamos dando el informe de la encuesta previa que se hizo en el 2017. Okay. Y además en ese sitio que es de acceso público, investigadores y estudiantes pueden consultar esta información que está disponible para todos. Okay. Lucía, ¿qué habilidades consideras tú que han contribuido o te está que este proyecto te ha permitido desarrollar o involucrarte mejor en este proyecto? Puedo mencionar un montón. Honestamente, desde que me invitaron a unirme, yo dije, wow, esto es una oportunidad muy buena para poder como desarrollarme, sobre todo en mi carrera. Parte de eso es las idas a campo. Me ha gustado un montón porque al final es parte de lo que involucra incluso a mí como antropóloga, futura antropóloga. Tener como esos encuentros como con las personas. Ahí incluyo también mis habilidades comunicativas, de hablar con diferentes personas en diferentes niveles dentro de una misma organización, desde el gerente, las personas que están trabajando ahí. Pues claro, o sea, sí implica como tener esa interacción como constante con las personas, animarse a hablarle a personas que probablemente no conoces, también incluso hacerlos sentir cómodos con la información que ellos van a compartir. Todo ese tema siento que pues lo he ido como aplicando un poquito más, incluso mejorando. Otro tema que puedo mencionar es también el hecho de que, por ejemplo, la aplicación de entrevistas, incluso aprender cómo a manejar una entrevista que a veces dura más tiempo que una entrevista de 15 minutos o algo así. Formular las preguntas y también llevarle como el camino a toda la historia que ellos también nos están contando de su empresa. Es también algo que uno pues, o sea, al final, no sé, uno cuando está o aprendiendo la teoría y todo eso sí lo dicen, ¿verdad? Pero al final ya estando ahí es como ya viendo cómo realmente funciona. Excelente, gracias. Bueno, y ahora yo quiero hacerte otra pregunta. Sería, ¿cómo los estudiantes de la UEG pueden involucrarse un poquito más en estos proyectos de investigación? Porque yo sé que, por ejemplo, en mi carrera hay muchas personas que también están interesadas en lo mismo. Sí. Quiero contarte que este proyecto nos abrió la posibilidad de poder invitar a los estudiantes a participar, lo cual fue muy provechoso para ustedes, pero también para nosotros, ¿verdad? Fue una experiencia muy buena. En este caso, nosotros lo que hicimos fue contactar a estudiantes por las habilidades que se requerían, que hubieran llevado el curso de investigación de métodos cuantitativos. Claro. Ese fue uno de los criterios en el que nos basamos. Entonces logramos vincular a 13 estudiantes y los 13 estudiantes están participando ya sea como auxiliares de investigación o como horas de extensión. Fueron las dos modalidades que utilizamos.
además del criterio de que hubieran participado en este curso, pues nosotros también necesitábamos que cumplieran con el perfil que se solicita como auxiliar y como horas de extensión, y que tuvieran la disponibilidad de hacer lo que tú dices precisamente, de poder salir a campo. Entonces creo que ha sido una bonita experiencia tanto para ustedes como para nosotros, de poder acompañarlos en ese proceso y de que formen parte y conozcan de primera mano cómo es involucrarse ya en un proyecto de investigación. Sí. Así es que les agradecemos su participación, el empeño que le han puesto, y pues quedamos convidados para una próxima vez. La invitación llegó a estudiantes de ese curso, pero posteriormente otros estudiantes que conocieron de esto también se acercaron con nosotros y fueron incluidos. Una vez que se conformó el equipo, uno de los requisitos que necesitábamos que cumplieran es que recibieran una capacitación, y esta capacitación se dio tanto en la parte de contenido de la encuesta como en el manejo de la aplicación para registrar los datos. Así es que, y la capacitación la ofreció el Banco Mundial con técnicos de FUSAES aquí en la Universidad del Valle. Interesante. Sí. Lucía, después de este periodo en el que hemos estado trabajando este proyecto, ¿tú recomendarías a otros estudiantes involucrarse en proyectos de investigación aquí en la universidad? ¿Y qué aprendizajes destacarías? Pues claro, yo lo recomendaría. A mí me encanta hablar de que estoy en este proyecto apoyando todo lo que he aprendido, y parte de eso ha sido todo el tema de cómo funciona el sector privado, qué obstáculos se enfrentan, cómo ellos manejan, como había mencionado anteriormente. Son cosas que creo que pues al final yo nunca he tenido que ver con nada que tenga que ver con empresas, que es tenerla y todo, pero al escucharlos a ellos uno se da cuenta cómo va funcionando todo ese tema, algunos temas complejos que incluso se tocan, y la información que se debe manejar, y pues ellos se enfocan como en pues tratar de como trabajar para que sus empresas funcionen, ¿verdad? Entonces es eso, es bastante interesante toda la metodología que hay detrás de cada entrevista, esa preparación. De hecho, las capacitaciones, no las olvido, las que fueron muy buenas, esas nos ayudaron un montón, incluso a comprender como incluso lo que había detrás de cada pregunta, a comprender bien qué es lo que estábamos nosotros también preguntando para poder guiar a las personas en ese momento, ¿verdad? Entonces es eso, y pues claro, yo la verdad es que lo recomendaría. Creo que a muchos le podemos como sacar bastante ventaja a estar participando en la investigación, y si me preguntas si lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Qué bueno, sí. Me alegra. Pues Lucía, te doy las gracias, y a ustedes también por escuchar esta información. Este es un proyecto que inició hace unos meses y todavía está en ejecución. Como les decía, es un proyecto muy interesante porque nos va a permitir comprender muy bien el contexto empresarial del país, Sí. pero además estamos vinculándonos con organizaciones como el Banco Mundial, que hace estos proyectos a nivel mundial. Creo que ha sido una experiencia muy provechosa desde el lado de la investigación, generando, como decimos, insumos y evidencia que permita hacer recomendaciones públicas más adecuadas. El trabajo con los estudiantes ha sido muy positivo, han contribuido como encuestadores, pero también hemos tenido la experiencia de poder trabajar directamente con ellos y tener sus experiencias en campo. Así es que muchas gracias, Lucía, a ti y a tus compañeros por haber aceptado este reto. Vamos a seguir trabajando en los próximos meses y esperamos que los resultados pues sean favorables tanto para los empresarios como para el país. Quiero hacerle la invitación a todos los demás estudiantes que están en camino a volverse profesionales en las ciencias sociales, que pues al final creo que esta es una muy buena oportunidad de hacerlo. Yo animo al OES también seguir esta investigación, este trabajo que están haciendo, porque yo veo que lo están haciendo bastante bien y vamos pues también por buen camino. Gracias, Lucía. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Les agradecemos estar con nosotros y seguir las redes del Instituto de Investigaciones. Muchas gracias a todos.